En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de octubre. El tintineo de copas resonó como un eco fatídico en la azotea de la torre corporativa. Elena Vargas, directora financiera, alzó su copa de cava con una sonrisa que destilaba veneno disfrazado de triunfo. Por el futuro sin frenos, proclamó. Su voz melosa cortando el bullicio como un cuchillo afilado. Y por despojarnos de esas cadenas que nos ralentizan con riesgos innecesarios. Un murmullo de risas nerviosas se extendió entre los empleados. Un sonido vacío que ocultaba el vacío en sus estómagos. Yo, sentada en el borde de la multitud, observé las burbujas en mi copa ascender como almas perdidas. Y di el último sorbo. Tibio, insípido, como el aplauso que reverberaba. No parpadeé. No hablé. Solo deposité la copa con delicadeza junto al memorando de cumplimiento que había guardado en mi bolso horas antes. El que Elena nunca leyó. La fiesta era uno de esos eventos trimestrales para levantar el ánimo. Con barra libre. Tapas baratas que probablemente violaban media docena de normas sanitarias. Y un DJ que pinchaba éxitos de los 90 con ironía. Habían alquilado una azotea moderna en el centro, con vistas al Retiro. Luces LED y demasiados espejos que reflejaban sonrisas falsas. El tipo de lugar que gritaba somos una familia. No una empresa. Olía a ambición y a desodorante artesanal. Elena flotaba de grupo en grupo, repartiendo palmadas en la espalda y chistes que nadie encontraba graciosos. Nadie imaginaría que 4 meses antes había torpedeado un acuerdo con un proveedor al olvidar archivar un cambio con el departamento legal, culpando a lagunas en los procesos. Mi equipo era esos procesos. Ahora, éramos el obstáculo. Cuando me relegaron formalmente de la gestión de riesgos a un rol asesor sin poder real. El memo ni siquiera llegó directamente a mí. Lo descubrí en un canal de Slack llamado Proyecto Acelerar. Algún becario subió un GIF de un cohete despegando con el pie sin frenos en este tren. Mi nombre ya no estaba en las listas de llamadas. Mi agenda se vació de la noche a la mañana. Como si me expulsara a mí misma. No luché. Eso es lo que nadie entendía. Sin entrevista de salida. Sin escalada a recursos humanos. Solo silencio. Y el silencio aterroriza más que la furia. Mi oficina se convirtió en un barco fantasma. El nuevo régimen de riesgos ligeros de Elena ni siquiera reasignó mis proyectos. Mi rastreador. Construido en 10 años de noches en vela y auditorías internas. Quedó intacto. Excepto para mí. Así que esa fiesta no era una celebración. Era un entierro. Enterraban la versión de la empresa que tenía disciplina. Supervisión. Responsabilidad, la que no jugaba con contratos de proveedores basados en esperanza y café. Y lo hacían con cava y discursos de gente que nunca había leído una sola línea de nuestros protocolos de seguros. Alguien pasó con una bandeja de pinchos y guiñó un ojo. Marta, dijo, alzando un tenedor diminuto. No más reuniones donde matas el ambiente. Más risas. Le di un asentimiento. Quise preguntarle si había verificado la fecha de caducidad de las políticas con los manejadores de datos externos. ¿Pero para qué arruinar la fiesta? Me acerqué a las barandillas, donde la música era más suave. Miré al horizonte, fingiendo admirar la vista. Lo que realmente observaba era mi reflejo, calmado. Inmóvil. Esa quietud que solo llega cuando has decidido dejar de salvar a la gente de sí misma. Al otro lado. Elena presidía como en una charla TED bajo anfetaminas. Parloteaba sobre métricas de velocidad e innovación disruptiva. Escuché a alguien decir, es una fiera. Lo decían como elogio. Casi sonreí.
Porque lo que nadie sabía era que nunca dejé de hacer mi trabajo. Solo dejé de recordárselo. Cada firma faltante. Cada revisión omitida. Cada póliza de renovación automática que asumían eterna. Todo estaba registrado. No en el sistema. En el mío, offline. Inmutable. Y esa noche, mientras brindaban por su genialidad, yo ya había marcado la cláusula. Solo una. Suficiente. El conteo regresivo había empezado. Solo que ellos no lo sabían. Todo comenzó semanas antes de la fiesta. Antes de los brindis y las palmadas y las modas efímeras en redes sociales. Sin anuncio. Sin reunión general. Solo un ajuste sutil enterrado en una actualización interna. La firma de riesgos ya no era obligatoria en iniciativas de expansión, no eliminada. No phased out. Solo delegada donde proceda. En jerga corporativa. Eso es como decir que puedes saltarte las luces rojas si no hay policía cerca. La actualización salió de la oficina de Elena. Probablemente redactada por uno de sus consultores estratégicos sonrientes que tratan la gobernanza como un aguafiestas en una verbena. Usaban palabras como velocidad. Operaciones sin fricción, implementación de baja resistencia. Traducción, apostamos fuerte y esperamos que nadie lo note hasta que sea culpa de otro. Al lunes siguiente. Mi agenda era una broma. Invitaciones evaporadas. Hilos de conversación secos. Algunos compañeros amables me reenviaron resúmenes de reuniones. Con un por si acaso en el asunto. Como migajas de una mesa que yo solía preparar. Luego llegó el formulario oficial de recursos humanos. Nuevo título, asesora estratégica de riesgos. Sin subordinados. Sin derechos de voto. Sin asiento en el comité de cumplimiento. No era un descenso. Era un borrado sutil. No protesté. Imprimí el email de cambio organizacional y lo guardé en mi carpeta personal de cumplimiento. Una de cuero viejo que guardaba en casa. Del tipo que no se pierde en la nube porque sabía que no se quitan los frenos a menos que planees estrellarte o seas tan tonto como para no saber qué son. La siguiente pista vino de una PM junior llamada Sofía. Era nueva pero aguda. Aún creía en protocolos de escalada. Me escribió una noche. Fuera de horario. Lo que significaba que estaba nerviosa. Oye. ¿Todavía tenemos cobertura en los nodos de socios para el acelerón? No encuentro el 11B en el portal. No respondí de inmediato. Abrí mi rastreador. La póliza 11B cubría incidentes de failover de datos terceros. Específicamente para partnerships acelerados. Estaba para renovación ese mes. La había marcado en rojo 2 semanas antes. Reenvié el mensaje al nuevo jefe de operaciones de Elena con una nota corta, relevante para iniciativa acelerar. Adjunto. Sin respuesta. El email fue marcado como leído. Eso bastaba. 2 días después. Sofía respondió a su propio hilo con un emoji de hombros encogiéndose y una línea que me revolvió el estómago. Todo bien. Liderazgo dice no hay problema. Todo bajo control. Bajo control. Eso es lenguaje corporativo para no preguntes más si no quieres unirte al despido. No le contesté. No armé un escándalo ni pulsé el botón de pánico. Solo fui a mi oficina en casa. Abrí mi mapa de cumplimiento y actualicé el rastreador. Póliza 11B. Estado de renovación desconocido. Firma de riesgos revocada. Lo timbré. Imprimí una copia dura y la deslicé detrás de los divisores junto a los logs de brechas de 2020. Esa misma semana. Casi perdimos un contrato de 5 millones porque alguien apresuró la adquisición sin verificar umbrales de responsabilidad cibernética. Sobrevivimos porque lo pillé a tiempo. Esta vez. No me invitaron.
Observé desde fuera cómo el proyecto acelerar ganaba momentum. Becarios corrían llamadas de onboarding. El proveedor. Una startup de nube de tercer nivel con un logo que parecía un juguete antiestrés. Apenas cumplía con SOC 2. Su deck de roadmap tenía más imágenes que cláusulas. Pero a Elena le gustaban. Se mueven rápido, dijo. Y no nos atascan con papeleo. Ese era su dardo favorito, papeleo. Como si la diligencia fuera un ancla y no la única razón por la que no nos habían demandado hasta el olvido en el segundo trimestre. Llamaban progreso a eso. Yo lo llamaba malpraxis con purpurina. Cada vez que abría el dashboard, veía más luces verdes. Más casillas sin marcar. Una línea me llamó la atención en particular, reconocimiento de riesgos eximido por directiva de DF. Hice una captura. La imprimí. La agregué al archivo. No avisé a nadie después. No por rencor. Por precisión. Si gritas al viento demasiado tiempo, la gente deja de oírte. Pero el papel. El papel escucha. El papel recuerda. Empecé a aparecer menos. Cuando lo hacía, era con mi café y un portapapeles. Asintiendo cortésmente en reuniones donde no podía comentar. Tomaba notas. No para ellos. Para mí. No me estaban removiendo. Me estaban posicionando. Y la posición. Ahí es donde se esconde el poder real. Así que esperé. Dejé que las grietas se ensancharan. Dejé que el ruido creciera. Porque sabía algo que todos habían olvidado, no es el choque lo que te mata. Es creer que estás volando. Era como ver a alguien pisar el acelerador de un deportivo con la luz de aceite parpadeando y el motor unido por chicle y avales en LinkedIn. La asociación con Nube Ágil se aprobó un viernes naturalmente. Para que no hubiera tiempo para que Legal clavara los talones. Era el tipo de acuerdo de proveedor que venía empaquetado con cava y un bingo de buzzwords, failover encriptado cuántico. Latencia estabilizada por IA. Onboarding sin papel. Elena babeaba. Nadie preguntó cómo una startup de 2 años de Valencia iba a manejar la migración de 3 petabytes de datos de clientes. Solo les gustó el pitch. Legal fue informado cortésmente pero firmemente de alinearse. No obstruir. Esa era la frase favorita de Elena cuando quería un sello de goma sin el lío de una conciencia. Observé a nuestro consejero interno. Pablo. Asentir y garabatear notas vagas sobre aprobación condicional pendiente revisión de riesgos. Que por supuesto nunca llegó porque riesgos era yo y ya me habían cortado del bucle. La reunión de lanzamiento para la integración del proveedor se hizo en una de esas salas de Zoom con nombres ridículos, sala de guerra ágil épica. No estaba invitada. No necesitaba estarlo. Tenía un login permanente en el documental y el nuevo jefe de apps de Elena no lo había revocado aún. Descuidado. Pero conveniente. Ese lunes. Me conecté a las 6 de la mañana. Antes de que se actualizaran las etiquetas del sistema. No intentaba sabotear nada. No buscaba dejar un rastro de migajas. Solo quería una nota limpia. Un acto simple de claridad. Dentro del rastreador de auditoría de cumplimiento. Bajé a la sección 4. Mapeo de riesgos de proveedores. Subsección 11b. Ahí estaba, en blanco. Sin alerta de renovación. Sin contrafirma. Sin fecha de inicio de cobertura. Solo una bandera polvorienta de revisión pendiente de 3 semanas atrás. Tecleé 3 palabras, renovación pendiente. No confirmada. Luego etiqueté la entrada con mis credenciales y un sello de tiempo. ¿Sin alerta? Sin escalada. Nada llamativo. Solo un punto parpadeante quieto en una celda olvidada de una hoja de cálculo interna que nadie creía importante. Luego me removí de las carpetas compartidas.
Todas. Eliminar acceso. El sistema preguntó. Clic en sí. Sistema confirmado. Nadie lo notó. No asistí a la llamada de lanzamiento esa tarde. Me senté en mi oficina. Empaqueté 2 cajas con archivos viejos y descolgué mi placa de certeza sobre velocidad. La dejé en el escritorio. No por drama. Por contraste. Para el miércoles. Nube Ágil estaba en vivo. Emails volando. Kits de onboarding enviados a 6 equipos de clientes. Desarrolladores alardeando de picos de rendimiento. Incluso había un canal de Slack llamado Hype Ágil. Alguien hizo un meme de Elena con gafas de sol y el pie CEO en carril rápido. A Elena le encantó. Hizo un ama virtual donde habló de cortar peso muerto y cómo la innovación significa pisotear la burocracia. En un momento, alguien preguntó sobre implicaciones de seguros. Ella rió y dijo, por eso tenemos pólizas paraguas. Legal nos cubre. Legal. Que ahora saltaba sincronizaciones semanales porque eran redundantes. Mientras, en mi carpeta de respaldo offsite, deslicé una copia impresa del hilo de Slack porque no creo en paraguas que no se han abierto en tormenta. No lo sabían aún. Pero el minuto en que onboardearon ese proveedor sin firma de riesgos. Sin 11B renovada. Sin verificar esa cláusula en el apéndice de aseguradores. Pisaron un lago helado con un lanzallamas. Y yo ya estaba en la orilla. Observando. No era amargura. Ni siquiera decepción. Era desapego. Limpio. Clínico. Había hecho mi trabajo. Ellos lo deshicieron. Ahora el proceso era libre de desplegarse. Como la gravedad o el fuego. No malicioso. Solo inevitable. La primera grieta no parecía una grieta. Parecía una queja rutinaria de cliente. Menor. Caprichosa. Algo que los gerentes de cuentas suelen suavizar con tarjetas regalo de El Corte Inglés y palabras como resolución en roadmap. El cliente era una firma mediana de gestión patrimonial de Barcelona. Habían estado probando la nueva integración del sistema a través de Nube Ágil por apenas 48 horas cuando notaron inconsistencias en sus logs de acceso. Desajustes de timestamps. Un gap extraño de latencia. Nada que sacudiera la tierra. Solo suficiente para hacer temblar a un oficial de cumplimiento. Lo flaggearon cortésmente en un ticket, hola equipo. Podrían confirmar la integridad de los logs de migración entre las 1:17 de la madrugada. Y 1:52 de la madrugada. UTC. Parece que perdimos estado de sincronización. El proveedor respondió en menos de una hora, probablemente un lag de caché en UI. Todos los sistemas en verde por nuestra parte. Ese emoticono sonriente bien podría haber sido un dedo medio. Cuando tratas con datos a nivel fiduciario y el proveedor usa emojis. Sabes que has dejado la autopista y vas a toda velocidad por un camino de tierra sin luces ni frenos. No me copiaron en la cadena de tickets. Por supuesto. Pero aún tenía visibilidad en los logs de incidentes. Viejos hábitos. Acceso quieto. No habían limpiado todos los canales admin. Aún no. Ese mismo día, DevOps registró 2 eventos de failover no fatales. Eso es jerga interna para que el fuego no alcanzó la línea de gas aún. Los logs eran incongruentes. Nodo de failover 2 se activó independientemente sin escalada pareada. Lo que no debería pasar en un sistema espejo. Un ingeniero junior lo flaggeó en el chat, oye. ¿Esto debería flipear sin uno a primero? Silencio. Alguien respondió, mirándolo. Ese hilo murió al mediodía. Luego vino el email. Un gerente medio llamado Javier. Bien intencionado. Perpetuamente abrumado. Del tipo que aún imprime su calendario de Outlook.
Envió una nota vaga a liderazgo apps más grupo de riesgos legado con el asunto rápida consulta sobre cobertura a terceros. El cuerpo era corto, hola a todos. Solo me pregunto si finalizamos cobertura para puntos de fallo terceros bajo la integración acelerada. Probablemente nada. Pero vi un mismatch en log. Quiero asegurarme de que estemos alineados. GRX. Incluyó un emoticono sonriente también. Me dolió más que el del proveedor. Abrí el email. Lo leí despacio. 2 veces. Luego miré el campo para. Nadie respondió. Ni siquiera una autorrespuesta. Era como ver a alguien gritar, fuego, en un agujero negro. Podría haberle contestado. Podría haber looped a la gente correcta. Adjuntado la cláusula. Pegado el log de auditoría. Pero no lo hice. En cambio, fui a la cocina. Me serví un café y abrí mi laptop personal. Registré el momento, póliza 11B confirmada. Sin respuesta a consulta de cobertura. Imprimí el email. Lo agregué a la carpeta. Porque a estas alturas no se trataba de prevención. Se trataba de registro. Había pasado años siendo red de seguridad para una empresa que pensaba que la gravedad era opcional. Había escrito protocolos que nunca leyeron. Los salvé de multas que nunca vieron. Los protegí de fallout que creían inexistente. ¿Y ahora? Ahora hacían exactamente lo que querían, moverse rápido. Sin ataduras. Libres de negatividad. Los vi pasar borrosos cada señal de stop. Cada guardarraíl. Y sabía con la precisión de un relojero que venía después. Estaba en el silencio entre advertencia e impacto. La quietud antes de que el primer dominó caiga. Sucedió un martes. El tipo de martes que empieza con café flojo. Bandeja llena y esa sensación creep de que estás a punto de ser chivo expiatorio de alguien. A las 9:14 de la mañana. Una alerta de sistema pitó en medio piso de DV. 3 entornos de clientes se oscurecieron simultáneamente. Vault de datos corrompido. No demorado. No lag. ¿Ido? A las 9:16. Un cuarto cliente flaggeó fallo total de acceso. Luego 5. Luego 7. Legal aún terminaba sus cafés cuando empezaron a llover banderas rojas. Pérdida de datos. Gaps en transacciones. Un cliente internacional reportó rollback completo, 22 horas de actividad desaparecidas. Su equipo de cumplimiento ya disparaba cartas con incumplimiento de contrato en negrita. El canal de incidentes oficial de Nube Ágil se iluminó con calma codificada en pánico, investigando con urgencia. Evaluación inicial sugiere fallo menor en sincronización de nodos. Eso es jergatech para que estamos revoloteando y rezando que los logs mientan. No recibí mensaje directo. Ni Slack de emergencia. Ni ping en Teams. Lo que recibí fue una invitación de calendario. Asunto, solicitud de restablecimiento de póliza, urgente. ¿Sin saludo? ¿Sin contexto? Solo una nota de una línea en el cuerpo, por favor confirma si aún tienes acceso a materiales de renovación de póliza 11B. Necesito a SAP. Gracias. Remitente, asistente de Elena. La pobre mujer probablemente pensaba que preguntaba por un formulario. No el último aliento de un sistema a punto de flatline. Me quedé quieta un momento. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido tenue del aire acondicionado. Mi gato se estiró perezosamente junto a la ventana. En la distancia, un soplador de hojas ronroneaba su tonada ajena. Clic en aceptar. Luego abrí mi carpeta privada. Pasé los emails recortados. Printouts de Slack. Cláusulas flaggeadas y entradas timbradas. Póliza 11B. Ahí estaba. Mi letra, estado de renovación, caducado al octubre del 12.
Saqué el documento. Destaqué la cláusula de lapso. La que decía en legalese seco que la cobertura por pérdida de datos era nula si no se renovaba antes de cualquier evento desencadenante. Fecha actual, 4 de noviembre. Me preparé un té. No por smagnis. Por hábito. Porque la gente cree que el colapso es dramático, explosiones. Gritos. Fracaso teatral. Pero esto era quieto. Clínico. Como un monitor cardíaco flatlineando en una habitación vacía. Dentro de la sede. Imaginaba el caos floreciendo como moho. Legal ahogándose en disclaimers. Gerentes de cuentas llamando clientes con calma falsa. Elena exigiendo respuestas de gente que había silenciado. Asumiendo que el seguro lo arreglaría. Asumiendo que aún estaban cubiertos. Asumiendo que yo lo arreglaría. Miré la pantalla mientras llegaba un pin de seguimiento. ¿Podemos saltar a una llamada en 10? Respondí, sí. Trae al inspector. Luego cerré mi laptop porque lo del colapso, para cuando notas las grietas. Los cimientos ya se han ido. Llegó luciendo como si acabara de bajar de un vuelo que nadie quería tomar. Traje oscuro. Placa de seguros prendida al cinturón. Expresión entre aburrido y preparándose para el impacto. Su nombre era Carlos Ruiz. Pero todos lo llamaban el inspector. Como si fuera la muerte con un portapapeles. Lo useraron a la sala de conferencias C. La grande con el ficus falso y el altavoz barato que siempre fallaba en momentos cruciales. Elena ya estaba sentada cuando entré. Su sonrisa quebradiza. Sus ojos escaneando una salida inexistente. Gracias por venir. Dijo. Con la voz que usas cuando ya has redactado la carta de despido de otro. Carlos no se molestó en cortesías. Puso su laptop. Clic en el portal del Carrier. Y dijo plano, vamos directo a la póliza 11B. Elena asintió como si supiera de qué iba, por supuesto. Solo necesitamos confirmar que todo está en orden. Puede que hubiera lag en el upload durante nuestra reorg. Pero la intención siempre fue. La cortó, la intención no vincula cobertura. Las firmas sí. Tecleó unas teclas. Sacó el log. Giró la pantalla. Ahí estaba, crudo. Innegable. Estado, caducado. Última renovación, octubre del 12. Próxima de vida, noviembre del 01. Renovación, no sometida. Oficial de riesgos, firma N/diagonal. Carlos se recostó en su silla. Sin drama. Sin suspiro. Solo una decepción calmada a nivel alma que decía que había visto esta película antes y sabía exactamente cómo acababa. Elena se puso rígida. Eso no es posible. Debe haber un gap en camps con el equipo admin. Nuestro consejero general adjunto debía. Su consejero general adjunto no tiene autoridad para ejecutar renovaciones vinculadas a riesgos. Dijo Carlos. Usted. Silencio. Carlos me miró, señorita López. Fue informada de una delegación de póliza. ¿Formal o de otra manera? La encontré sus ojos, no. Me removieron de la cadena de aprobación hace 4 semanas. Deslicé la carpeta adelante. La con cada email. Cada log de póliza. Cada bandera roja. Un pila limpia de recibos. Todos timbrados y quietamente condenatorios. La abrió. Ojeó. Asintió una vez, cronología clara. Dijo. Gracias. Elena intentó recuperarse, vale. Miren. Entendemos que hubo un lapso. Alzó una mano. No rudamente. Concluyentemente, señorita Vargas. La cláusula en cuestión. Subsección 5D.
Outlinea específicamente que fracaso en renovar antes de un evento impactante en datos resulta en forfeite de reclamo. Usted firmó el original. Usted removió al oficial de riesgos. Usted falló en reautorizar la renovación. Esos son 3 puntos de negligencia bajo definiciones del asegurador. Me dijeron. Empezó Elena. Su voz más aguda ahora. El pánico subiendo. Le dijeron. Repitió Carlos. Cruzando las manos. ¿Por quién? Parpadeó. Giró la laptop. Cerró la tapa. Se levantó. Emitiremos denegación formal en 1 hora. También lo flaggearé con nuestro equipo de underwriting. Su organización puede enfrentar reassessment de insurabilidad en adelante. Silencio. Elena se sentó como si hubieran cortado la gravedad bajo su silla. Sin voz. Sin bluster. Solo quieta. No gloatee. No hablé. No necesitaba. Carlos recogió sus notas. Me dio una vez suficiente para reconocer quién había hecho el trabajo real y salió. Mientras la puerta se cerraba. Elena finalmente exhaló, esto nos costará millones. Susurró. Más a sí misma que a nadie. Me recosté. Calma. Centrada. Porque por una vez. El costo no era mío para cargar. La sala olía a café viejo y miedo. De vuelta al presente. Todo era más quieto que antes. La energía de fiesta que una vez desbordaba de paredes de vidrio y decks de marketing se había ido. Reemplazada por el shuffle amortiguado de papeles y la quietud que solo pasa cuando la gente reza que nadie haga una pregunta sin respuesta. Pero Carlos lo hizo. ¿Quién tuvo última autoridad formal sobre póliza 11B? La pregunta no fue alta. No alzó la voz. No necesitaba. 3 personas miraron a Elena. Una miró la puerta. Se removió en su asiento. Su boca se abrió. Pero no salieron palabras. Por primera vez desde que empezó su mandato. Elena Vargas parecía pequeña. Su confianza. La que siempre rozaba los mag. Se había ido. Lo que quedaba era algo hueco. Delgado como papel. Carlos parpadeó lento, no hay registro de formulario de reasignación. Se giró hacia mí, señorita López. ¿Puede confirmar? Asentí una vez. Luego abrí mi laptop sin palabra. Mi desktop cargó en segundos. Sin clatter. Sin ruido. Solo una hoja de cálculo simple que había construido años atrás porque nunca confié en sistemas hechos por gente que creía cumplimiento opcional. Bajé columna G hasta la línea, póliza 11B. Cobertura datos terceros. Estado, renovación pendiente, firma riesgos revocada per memo de 10/2. Nota final, flaggeda para caducidad en octubre del 12. Sin solicitud de renovación recibida. Giré la pantalla hacia la mesa. Luego saqué de mi bolso la carpeta. La misma de la fiesta. La deslicé despacio. Precisamente, papel susurrando contra madera como un suspiro. Dentro, copias de todos emails de notificación. Remociones de calendario. Logs de póliza. Y registros del sistema de auditoría interna mostrando que Elena había desmarcado mi acceso signatorio sin actualizar cadena de responsabilidad. Todo estampado. Impreso. Quietamente ignorado. Elena ni lo tocó. Sus ojos esquimaron la portada. Luego pararon en el timestamp junto a mis iniciales. El color se drenó de su cara como si hubieran tirado de un enchufe. ¿Esto? No fue escalado. Dijo débilmente. Fue registrado. Respondí. ¿Per protocolo? ¿Y no pensaste en overlay? No estaba autorizada. Dije. Per tu reestructuración. Sin calor.
Sin malicia. Solo póliza. Su póliza. Carlos hojeó la carpeta despacio con la mano steady de un hombre acostumbrado a postmortems. Página por página. Chequeó cada entrada. Cada highlight. Pausó brevemente en el printout de Slack donde Legal bromeaba sobre purgatorio de papeleo. Luego cerró la carpeta. Ajustó su corbata. Y dijo, esto es hermético. No sonreí. No gloateé porque esto no era un triunfo. Era un recibo. Elena exhaló fuerte y presionó palmas planas contra la mesa. Necesitamos figurar próximos pasos. Carlos alzó una mano. Próximos pasos son con su junta y aseguradores. Esta reunión concluye. Se levantó. Cerré mi laptop. El silencio que siguió no era awkward. Era acknowledgement. No solo de qué pasó, sino de quién lo permitió. Tomé mi vaso de agua. El mismo que serví al inicio de la reunión. Aún medio lleno. Aún intacto. Lo deposité gentilmente en la mesa. No por drama. Por puntuación. La denegación llegó a las 8:07 de la mañana. Afilada. Un email tan estéril que sentía como obituario en binario. Asunto, determinación final de reclamo. Póliza 11B. Una oración. Sin espacio para argumento. Sin condolencias, debido a no renovación al tiempo de pérdida. Cobertura bajo 11B es nula. Legal se cayó primero. Luego Apps. Luego Elena. Al mediodía. La Junta emitió notificación formal, directora financiera Elena Vargas colocada en licencia administrativa pendiente revisión interna. Eso es código para abogados vienen y no toques tu email. La misma gente que brindó por su brillo con cava ahora evitaba contacto visual en pasillos. La Junta llamó sesión cerrada la mañana siguiente. Sin mimosas esta vez. Solo café negro. Agendas cortas y silencios largos. El tipo que vienen después de impacto cuando todos fingen no haber vitoreado durante la aceleración. Me senté quieta al final de la mesa. Blog sin abrir. Manos cruzadas. No estaba ahí para testificar. Estaba para observar. El presidente carraspeó. Leyendo directo de un statement preparado, hemos completado revisión preliminar de supervisión de riesgos concerniente a renovación fallida de póliza e incidente resultante de pérdida de datos. El trail de auditoría de señorita López ha sido de incompleto. ¿Consistente e ininterrumpido? Pausaron. Luego me miraron directo, reconocemos fracaso estructural. No de documentación. Sino de prioridad ejecutiva. Necesitamos riesgos no como checkpoint. Sino como socio en decisiones estratégicas. No se disculparon. No pedí que lo hicieran. Lo que vino después no fue teatral. Sin ovación de pie. Solo una moción pasada por voto unánime. Efectivo inmediatamente. Me reinstauraban. No en riesgos, esa división ya se guteaba y reconstruía. Mi nuevo título, Directora de Integridad Estratégica. Venía sin equipo. Sin política. Y con una línea de reporte afilada, directo a la Junta. No respondería a apps o finanzas más. No sentaría 3 peldaños bajo decisiones que solía prevenir. No necesitaría enviar banderas rojas a agujeros negros y rezar que alguien leyera más allá del asunto. Cuando la reunión acabó. No me quedé. Estreché manos. Les agradecí. Luego salí por un pasillo que sentía familiar y enteramente nuevo. En mi escritorio. Mi nuevo escritorio, movido un piso arriba. Puerta de vidrio. Sin paredes de cubículo, estaba la carpeta. Alguien la había traído de mi bolso y colocado pulcramente junto a mi placa, M. López. Integridad estratégica. Sin flores. Sin banner de bienvenida. Solo un escritorio.
Una vista. Y una cosa que nunca necesité permiso para llevar, prueba. Me senté. Abrí la carpeta. Deslicé una última página, copia de la denegación de reclamo. Luego la cerré. La puse en el cajón y lo cerré con llave. Sin venganza. Sin desfile. Sin cava. Solo permanencia. Indurence impresa en tinta negra. La sala de conferencias olía a alfombra nueva y ironía vieja. Era día de orientación para los nuevos hires de cumplimiento. 6 de ellos. Currículos crisp y sonrisas esperanzadas. Reunidos alrededor de un PowerPoint titulado, Construyendo adelante, riesgos como borde estratégico. Alguien ordenó bocadillos. Recursos humanos repartía cuadernos branded como trofeos de participación. En la pared lejana. Recién montada en letras negro mate. Una cita enmarcada, rápido está bien. Ciego no. Sin atribución. Solo impacto. No saben de dónde vino. La mayoría asume algún libro de negocios o podcast motivacional. Nadie pregunta. Pero noto como sus ojos se demoran un poco más que en otras slides. Como si sintieran que no era para inspirar, sino para advertir. Por el pasillo. Carlos Ruiz terminaba su debrief final. Laptop cerrada. Chaqueta sobre un brazo. Garabateando algo en su cuaderno, probablemente la frase que se convierte en nota al pie en terminación ejecutiva de alguien. Lo pasé cerca de los ascensores. No me paró. Solo murmuró bajo aliento mientras cerraba el archivo, esto es lo que cuesta rápido y ciego. No me miró al decirlo. No necesitaba. Seguí caminando. Sin pausa. Sin vuelta de victoria. Solo movimiento. Porque lo que pasó no era un comeback. No era un twist o triunfo. Era un outcome. El resultado natural de un sistema dejado pudrir bajo ego y velocidad. Los vítores que una vez siguieron el brindis de Elena. Esos se fueron. Reemplazados ahora por silencio. Punteado con el ocasional, has chequeado con integridad estratégica ya. Algunas voces más altas se han callado misteriosamente. Un director transferido de departamento. Otro, persiguió otras oportunidades. El nombre de Elena no se ha hablado en semanas. En el vacío. La gente ahora me reenvía cosas sin pedirlo. Adjunta disclaimers a hilos de Slack. Me taguea en discusiones de póliza no por obligación. Por precaución. No lo hacen porque les caiga bien. Lo hacen porque aprendieron. En mi nuevo escritorio. Junto a los monitores duales y la silla de respaldo alto que no pedí. Six un solo objeto que no encaja con la decoración. Una copa de cóctel barata. Ligeramente astillada. La misma de la fiesta. Ya no sostiene cava. Ahora sostiene clips. Un recordatorio quieto de que nada aquí cambió realmente excepto quien escucha. ¿Y por qué no sonrío cuando la miro? No necesito. Porque solían celebrar rápido. Ahora responden a documentado. Y yo aún tengo los recibos.